Bienvenidos, compañeris. En nuestro video anterior analizamos cómo Grupo Fórmula y Juan Becerra le lanzaron una bola suave a Marifer Centeno para que, con el mínimo esfuerzo posible, anotara un punto a favor de la grafología, pero falló. Lisotto, viene Bonet, centro, atención, ahí está, Vera. Pero igualmente. En esa entrevista, Marifer intentó blanquear su imagen mientras exponía su versión sobre la validez científica de la grafología, su uso en diferentes ámbitos y su legitimidad dentro del sistema judicial. Y dejamos en el aire una joya que merece su análisis aparte. Y la grafología ha influido en alguna ocasión en, no sé, una decisión judicial. Se ha resuelto un caso utilizando como herramienta para esta resolución la grafología, y esta grafología ha dado al perito elementos suficientes como para que se dicte sentencia por parte de un juez. Qué bueno que me lo preguntas, porque me parece que con esto se puede abrir un debate donde sí haya argumentación. Me gustaría hablar que no solamente en una ocasión, sino en muchas ocasiones y todos los días la prueba pericial en materia de grafología y de grafoscopía se utiliza. Voy a poner un caso reciente. Hace verdaderamente poco tiempo ocurrió un asunto que fue muy importante. Mauricio Leal, que escribe una carta suicida, ¿no? Y esta carta suicida, los peritos grafólogos de Colombia la analizan y piensan si fue escrita bajo presión o si fue escrita por una persona o por dos personas. En aquel momento yo hice un video diciendo que eran por dos personas diferentes esta carta, cosa que a mí me dio mucho gusto, porque cuando sale el dictamen en pericial en materia de grafología se reafirma que eran dos puños y eran dos manos diferentes. Ahora bien, pongamos algo en claro desde el inicio. Cualquier crítica, sarcasmo o ironía que escucharás en este video no está dirigida a Mauricio Leal ni a su familia. Este análisis va con toda la responsabilidad dirigida a quienes se quieren colgar medallas ajenas, usando un caso trágico para inflar sus logros y legitimar una pseudociencia. En agosto del 2024, luego de la resolución del caso, Marifer Centeno publicó un análisis del último video de Mauricio Leal, además de la famosa carta póstuma. Perdóname y pasa saliva. Le cuesta trabajo lo que está diciendo. No quiere decir lo que está diciendo Mauricio Leal. No quiere. Pero más, la voy a saber. Quiero que veas que parecen dos momentos escriturales distintos, es decir, dos etapas diferentes. Quiero que veas también cómo la firma de Mauricio Leal está estampada con una mayor coordinación y una mejor motricidad que el resto. Lo que vemos aquí, este tipo de cosas, son descargas de tinta, lo cual, mira, por ejemplo aquí, esto se le conocen como descargas de tinta, lo que reflejan estrés y tensión, pero parece que es una escritura hecha de forma a propósito para ser distorsionada. Es decir, es una persona, parece que incluso le falta toda la coordinación motriz que refleja esta escritura en la firma, parece no reflejarla en la escritura. Como era de esperarse, afirmó que el video fue grabado bajo presión y que la carta habría sido escrita por dos personas distintas, hipótesis que, por cierto, ya se analizaba desde el 2021 en informes oficiales y periodísticos, sin necesidad de que nadie se pusiera a mirar si las letras estaban más derechitas o si había trazos convergentes. Pero si no conoces este caso o no lo recuerdas del todo bien, vamos paso a paso para entender qué ocurrió en este terrible suceso. El caso de Mauricio Leal, un caso resuelto por la grafología. En noviembre del 2021, Colombia despertó con una noticia que dejó a medio país sin palabras y a la otra mitad teorizando. El reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marlene Hernández, fueron encontrados sin vida en su casa en La Calera. Al lado, una carta, escrita a mano, dramática, con tono de despedida. Y de inmediato se propuso una hipótesis: eliminación y autoeliminación. Pero algo no cuadraba. Bueno, varias cosas no cuadraban. La escena del crimen y la intriga de la carta. Los cuerpos estaban en la cama. Mauricio con múltiples heridas, su madre con una sola, y al lado la nota manuscrita. Según la primera versión, Mauricio se habría quitado la vida luego de acabar con la de su madre. La carta parecía encajar en esa narrativa. Sin embargo, para los investigadores de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, algo no encajaba. La redacción de la carta póstuma, la naturaleza de las heridas y otros indicios en la vivienda comenzaron a tejer una historia diferente. Las inconsistencias se acumularon rápidamente. El análisis de la carta, la prueba crucial de la grafoscopía. El papel más determinante en la desarticulación de la teoría inicial lo jugó el análisis forense de la carta. Expertos en grafoscopía o pericia caligráfica se encargaron en examinar minuciosamente el documento.
Su tarea principal era determinar si la escritura de la carta era auténtica de Mauricio Leal. Los peritos compararon la caligrafía y las firmas de la supuesta nota con múltiples muestras indubitadas de la escritura de Mauricio, obtenidas de cuadernos, agendas, documentos firmados y otros registros personales. Lo que descubrieron fue revelador. Inconsistencias en los trazos. Los expertos identificaron variaciones significativas en la presión, inclinación, velocidad y la forma de los caracteres entre la carta y la escritura genuina de Mauricio Leal. Signos de coacción o falsificación. La caligrafía en la carta no mostraba la fluidez ni la naturalidad esperada de alguien que escribe libremente. Por el contrario, se detectaron indicios que sugieren que la escritura pudo haber sido forzada, imitada o realizada bajo presión, lo cual no era compatible con una nota de despedida voluntaria. Alteraciones en la firma. La firma en la carta también presentó anomalías que la diferenciaban de las rúbricas habituales de Mauricio. Este peritaje fue una pieza probatoria fundamental. Demostró que la carta no había sido escrita por Mauricio Leal de forma voluntaria, o, al menos, que no era una expresión auténtica de su puño y letra en condiciones normales. Esta revelación desbarató por completo la hipótesis inicial y dirigió la investigación hacia una doble eliminación premeditada. La escena del crimen había sido manipulada para desviar la atención de los investigadores. El giro hacia Johnny R. Leal y el móvil económico. Con la carta desacreditada, las sospechas se volcaron sobre Johnny R. Leal, el hermano de Mauricio. Su comportamiento, las contradicciones de sus declaraciones y la evidencia recolectada comenzaron a construir un caso sólido en su contra. Las cámaras de seguridad y los registros telefónicos demostraron que Johnny R. estuvo en la residencia de las víctimas durante la madrugada del 21 al 22 de noviembre, el momento crítico de los crímenes, contradiciendo sus coartadas. Además, pruebas de ADN y la presencia de sangre de las víctimas en su ropa, a pesar de sus intentos de lavar la evidencia, lo vincularon directamente al crimen. Frente a la abrumadora evidencia, el 18 de enero de 2022, Johnny R. Leal confesó su autoría en el hecho, aceptando un preacuerdo con la fiscalía. El móvil, según la investigación, fue puramente económico. La ambición por la considerable fortuna de Mauricio Leal, estimada en miles de millones de pesos, que incluía propiedades y negocios. La fiscalía presentó pruebas de cómo Johnny R. había intentado manipular documentos para apoderarse de la herencia incluso antes de los crímenes. La retractación y la condena. Aunque Johnny R. Leal se retractó de su confesión días después, alegando presiones, el proceso judicial siguió su curso. El juicio oral fue mediático, con la fiscalía presentando todas las pruebas recolectadas, incluso los cruciales informes grafoscópicos y forenses, para demostrar su culpabilidad. Finalmente, el 10 de junio de 2024, el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento, emitió un fallo condenatorio contra Johnny R. Leal Hernández por los delitos que se le imputaban. Este veredicto marcó el cierre de un caso que conmocionó a Colombia y que fue resuelto, en gran parte, gracias a la meticulosidad de la ciencia forense aplicada al análisis de una simple, pero crucial, carta. Entonces, ¿podemos afirmar que este caso fue resuelto por la grafología? No, en absoluto. Y es importante dejar esto claro, porque la confusión no es casual, es una trampa semántica recurrente. De hecho, en la misma entrevista de Grupo Fórmula, Marifer se encarga de mezclar los conceptos de grafología y grafoscopía, dando a entender que son ramas hermanas o intercambiables, cuando en realidad no lo son. Es decir, hay diferentes áreas donde se puede ofrecer, que es la forma en que se habla de las pruebas, donde se puede ofrecer una pericial en materia de grafología o en materia de grafoscopía. Lo cierto es que la autenticidad de la carta de despedida fue verificada por peritos en grafoscopía, no grafólogos, y esta diferencia no es un tecnicismo menor. La grafoscopía es una disciplina forense regulada, con protocolos validados y respaldo judicial. La grafología es una pseudociencia sin bases científicas. El problema es que esta falsa asociación constantemente es promovida por grafólogos para dar validez a la pseudociencia, algo que podemos observar en la entrevista que Vanguardia hizo a Marifer Centeno sobre el caso en 2022. La grafología es una neurociencia. Fíjate que es una discusión muy interesante porque en Wikipedia, que mucha gente le cree y que además también tiene extraordinarios trabajos, la toman como una pseudociencia, como si esto fuera prioritativo. Lo que pasa es que todavía no conocemos todo lo que tiene que ver con el cerebro humano. Es una realidad que la grafología y la grafoscopía, como la documentoscopía, son pruebas periciales aceptadas en todos los juicios. Antes la prueba reina de todas las pruebas era la prueba confesional. Hoy por hoy es la prueba pericial que va a demostrar un punto de vista, que va a demostrar, va a tener la fuerza para poder
poder llenar a los elementos en mi país ante el juez, hacerle llegar los elementos para poder llegar a una conclusión, en este caso una sentencia. Donde además Marifer Centeno nos suelta una falacia aún más descabellada que esa de entender a la grafología como una neurociencia es pensar en la maralieva que es tu escritura, que debe referirse a la maravilla de la escritura. Entender a la grafología como una neurociencia nos hace pensar en la maravilla que es el cerebro, lo mucho que nos falta estudiar sobre él, pero también sobre la maravilla que es pensar que tu escritura es tú, y esta maravilla que también es la grafoterapia, que es cambiar un rasgo de tu letra para cambiar un rasgo de tu personalidad. O eso de ser escépticos con la grafología es ser escépticos con la maravilla de la mente humana. Entonces, creo que ser escéptico sería como ser escéptico de la maravilla de que es la mente humana. Y ahora nos dice que negar a la grafología como ciencia es una herencia del oscurantismo, donde se negaba el aprendizaje de la lectura y estaba prohibido. La grafología es un proceso, estudia un proceso neurofisiológico. Escribir no tiene nada ni de esotérico ni adivinatorio, porque muchas veces, por desinformación, creen que tiene que ver con la astrología, que es absolutamente respetable, creen que tiene que ver con la adivinanza. No. Escribir es un proceso neurofisiológico. El acto de escribir no tiene nada que ver ni con los astros, ni con algo esotérico, ni con algo externo. Entiendo, por ejemplo, me parece que no contemplarlo como ciencia tendría que ver incluso en el oscurantismo, que leer era un delito y estaba prohibido. Esta misma falsa asociación también puede observarse replicada en ciertos medios, como en esta nota del Espectador, donde afirman que el análisis grafológico fue una pieza clave en la resolución del crimen, pero si revisamos el contenido, observamos que claramente se refieren a un análisis grafoscópico, no un análisis grafológico. La resolución del caso de Mauricio Leal, como tantos otros que Marifer intenta colgar en su pared como trofeo grafológico, no fue gracias a la grafología, fue gracias a un conjunto de pruebas forenses serias, entre ellas la grafoscopía, que determinó que la carta de despedida no fue escrita de forma libre ni voluntaria por Mauricio. Una pieza que, lejos de ser un mensaje final, se convirtió en una pieza clave para desmantelar la coartada del verdadero responsable. Y aquí es donde debemos insistir, grafología y grafoscopía no son sinónimos. La grafología es una pseudociencia que pretende descifrar la personalidad por medio de la escritura y tiene el mismo valor que un horóscopo o la lectura de manos. La grafoscopía es una herramienta pericial, regulada y aceptada en entornos judiciales. Por eso es urgente que los medios y comunicadores dejen de alimentar esta confusión interesada. No se puede seguir legitimando una pseudociencia promovida por un personaje que lleva años engañando a incautos a través de su colegio de grafología, prometiendo un futuro laboral que nunca ha existido. Así que la próxima vez que alguien diga que la grafología resolvió un crimen, pregúntale si también usaron tarot para levantar las huellas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otro caso supuestamente resuelto por la grafología quieres que revisemos? Dale like, suscríbete y comparte este video con tu amigo, el que cree que la grafología es la cuñada de la psicología, porque aquí seguiremos desmitificando el árbol genealógico de las pseudociencias. Hasta pronto, compañeros. Entonces es ahí cuando viene la hija de la grafología, que es la grafoscopía, y que es algo que es tan usual en tribunales, que es a lo que yo me dedico actualmente en un 90%. Otra cosa, en bancos, la materia de grafoscopía, que es el área judicial de la grafología, analiza, revisa, se encarga es que hay periciales en materia de grafoscopía y hay periciales en materia de grafología.